En gran parte de los países de creencias islámicas, los matrimonios de conveniencia son una práctica habitual, por lo que en ocasiones las mujeres intentan escapar de un destino forzado. Tradicionalmente, son los padres quienes acuerdan los matrimonios de sus hijos, así como los términos de la unión. Un casamiento es considerado una alianza de familias o una simple unión de intereses. El padre de la novia debe aportar una dote, es decir, debe pagarle a la familia que se lleva a su hija. Esta dote puede consistir en electrodomésticos, motocicletas, escopetas de caza o dinero en efectivo. Todo vale para contentar al novio y sobre todo a sus padres. La mujer es evaluada como si se tratase de una mercancía. Su edad, belleza y educación son factores que se tienen en cuenta. Con base en estos criterios, será la compensación que la familia del novio recibirá por acogerla en su hogar. Esto es Mundo Criminal. La historia de hoy se desarrolla en Pakistán. Pakistán está compuesto por 4 distritos: Alipur, Yetoi, Cortadú y Muzaffargarh. Asia Bibi es una joven de 21 años que vive en Muzaffargarh, ciudad de la provincia de Punjab. Toda su vida ha transcurrido en este lugar y tiene un novio que se llama Shahid Lazari. Llevaba una existencia relativamente normal, pero pronto su vida daría un vuelco total y sin retorno. En septiembre de 2017, el padre de Asia Bibi le informa que tiene que casarse con su primo Mohammad Emjed. El matrimonio ya estaba pactado con la otra familia. Asia, con mucho temor de contradecir a su padre, le dice que ella tiene novio. Además, nunca se llevó bien con su primo. Los jóvenes, de 21 y 25 años, nunca se habían llevado bien. Una cosa es ser primos y otra muy distinta verse forzados a vivir como marido y mujer. De nada sirvieron las súplicas de Asia. Ya la decisión estaba tomada y el matrimonio se llevaría a cabo tal como lo habían decidido ambas familias, sin la intervención de los novios. La situación de Asia era muy complicada. Debía casarse con un pariente con quien no tenía ningún tipo de relación, y por otra parte, en Pakistán casi 1000 mujeres mueren cada año en los llamados asesinatos por honor. Son los casos donde la chica se niega a casarse con un desconocido, y es asesinada ya sea por algún familiar o por el pretendiente rechazado. Tradicionalmente esto se hace para recuperar el honor perdido. El domingo 22 de octubre de 2017, día pautado para la boda, la ceremonia se lleva a cabo sin mayor contratiempo. La más absoluta normalidad. Disparar al aire como manifestación de alegría y festejo es una tradición muy arraigada en todo el mundo árabe. Sacar una pistola o un Kalashnikov y vaciar el cargador es casi una tentación irresistible. Al terminar la fiesta, Asia se va con su esposo a su nueva casa, pero no se adapta a ese ambiente. A los pocos días Asia escapó y se fue a casa de sus padres para pedirles llorando volver a vivir con ellos. Pero las cosas no funcionan así en Pakistán. Tal vez en las grandes ciudades la mujer puede tomar algunas decisiones y elegir pareja, pero en las zonas rurales es diferente. Cuando la mujer se casa pasa a ser propiedad de la familia del marido. A Asia no tiene opción. Los padres le dicen que el matrimonio era cosa hecha y debía volver junto a su esposo. Había que cumplir lo acordado con la otra familia. La muchacha tenía que olvidarse para siempre del chico del que estaba enamorada. A la muchacha no le quedó otra salida que volver al hogar conyugal. Tal vez fue en ese momento cuando Asia tomó la decisión de ponerle fin a ese matrimonio en contra de su voluntad. Buscó a una tía y a su novio para pedirles consejo. Acordaron que lo mejor era matar al esposo recién casado. Para tal fin, el novio, Shahid Lazari, conseguiría veneno y ella buscaría la manera de administrárselo. Asia pensó que era un buen plan. Una vez viuda y libre, empezaría la vida que le habían negado. Iría a otro lugar, con otro hombre, con otra familia. Decide que la mejor manera de terminar el matrimonio es darle al marido un vaso de leche envenenada.
Y en efecto así lo hace. Le ofrece al esposo el vaso de leche y se esconde en su cuarto a esperar que el veneno haga efecto. Pero algo sucede. El marido no se toma la leche de inmediato. Decide guardarla para más tarde. Como era domingo, día en que las familias se reúnen a compartir y estrechar lazos, la suegra de Asia ve que hay leche en la nevera y decide preparar lassi. El lassi es una bebida tradicional de la India y Pakistán. Está hecha a base de yogur. Sin saberlo, la suegra de Asia había preparado la refrescante bebida con leche envenenada, y ahora estaba a punto de servirlo a toda la familia. Las 29 personas que habían llegado a la reunión familiar tomaron lassi. Ninguno se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Al poco rato empiezan a sentirse mal. Caen al suelo en medio de fuertes convulsiones. Algunos no alcanzan a llegar al hospital y mueren en el sitio. Aquel día murieron 8 personas. Al día siguiente 6 más perdieron la vida. Los demás fueron falleciendo en el transcurso de la semana. En total 17 víctimas mortales, entre ellas el odiado marido, 2 hermanos de él, 3 cuñadas y otros familiares incluyendo 8 menores de entre 7 y 12 años. La familia de Amjad, el ahora difunto esposo recién casado, no contactó a la policía después de este trágico incidente, pero los uniformados tomaron la iniciativa de investigar cuando vieron la cantidad de muertos que salían del hospital. Asia había llevado a cabo su venganza, pero las cosas no habían salido como ella pensaba y ahora no sabía qué hacer. Cuando las ambulancias se llevaron a las víctimas envueltas en mantas y el sonido de las sirenas se iba apagando, Asia tuvo el inevitable encuentro con los oficiales de policía. Ella trató de convencerles de que un lagarto o algún animal muerto había caído en el cubo de lassi, envenenándolo. No le creyeron porque ya habían sido informados del malestar de Asia por el matrimonio arreglado. Y ante el interrogatorio policial, Asia se derrumbaría y lo contaría todo. Como era de esperarse, la noticia se difundió en todo el país. De repente Asia se encontraba ante las cámaras de la televisión pakistaní. Con mirada de resignación, le dijo a los periodistas que estaba enfadada por la decisión de sus padres, ya que la habían obligado a casarse con su primo en contra de su voluntad. Ella dijo que les había advertido a sus padres que haría todo lo posible para salir de su matrimonio, pero se negaron a permitirle divorciarse. Bibi expresó remordimiento por las muertes y dijo que su objetivo era solo su esposo. Mientras ella declaraba, su novio Shahid se encontraba a su lado, permanecía callado y con la cabeza cubierta por una bolsa negra para, según la policía, evitar que la gente del pueblo le reconociera y se vengase de su familia. La cantidad de veneno que había en la leche era tan elevada, que aparte de los 17 fallecidos, 12 personas permanecieron recluidas en hospitales en estado crítico por más de 2 semanas. Debido a la cantidad de víctimas mortales, la joven viuda, el novio y su tía están en manos de un tribunal antiterrorista. El 8 de noviembre de 2018, un año después de los hechos, Asia Bibi y su novio Shahid Lazari fueron condenados a 15 cadenas perpetuas. Pero los acusados solo cumplirán un máximo de 12 años y medio de prisión, porque una cadena perpetua equivale a 25 años de cárcel en los que se cuentan las noches y los días, y además las condenas se cumplen de forma simultánea. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte, darle like y dejar un comentario. Dinos qué opinas de la historia de esta chica, obligada a casarse con su primo, el hijo de un hermano de su padre.